presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 14, dice la escritura: sin embargo, ellos no escucharon, sino que endurecieron su cerviz como sus padres que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. Y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. Hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación y los augurios y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándole. La vanidad, la puerta al fracaso espiritual. El pasado domingo hablamos con el tema de lo sublime a lo ridículo en un solo paso, acuñando la frase que se señala de la autoría de Napoleón Bonaparte, el gran conquistador francés. Y hablábamos de eso al hacer referencia a este momento histórico en la vida del pueblo judío, 735 años aproximadamente antes de Cristo, quienes después del esplendor del rey David, del rey Salomón, se dividieron como nación y una sucesión de reyes, la mayoría de los cuales se rebelaron contra Dios, trajo como consecuencia que Israel terminara en el destierro, llevado fuera de su tierra, la tierra de la promesa, a vivir sin identidad y sin ningún tipo de condiciones, humillantemente en tierra de los asirios. Esta tarde leía un poquito de los asirios, porque a veces nosotros escuchamos los nombres de esos pueblos y naciones en la Biblia y escuchamos también en la historia universal y a veces no entendemos por qué Dios reacciona con ellos y cuántas referencias muy específicas que se hacen a veces sobre estas naciones, porque no conocemos el contexto histórico o no conocemos los hechos que cometieron esas naciones para poder identificar la gravedad de lo que pasó con ellos. Los asirios eran gente terrible. Se caracterizaban por ser crueles. Con ellos era que tenía problema el profeta Jonás. Cuando Dios lo manda a Nínive, Nínive pertenecía a Siria.
Y por eso Jonás no quería ir. ¿Por qué? Porque nadie quiere ir a predicarle a un enemigo, a un maldito que te arruinó la vida. Alaba. Pastor, que se convierta todo el mundo, pero no ese demonio que me amargó la vida tanto tiempo. Yo no sé si aquí hay cristianos de eso, pero yo conozco mucho. Y yo le voy a decir algo, es hasta comprensible, ¿verdad? Que alguien que te ha hecho tanto daño, a veces tú no quieres que la bendición de Dios lo alcance. Señor, bendice a todo el mundo, menos a esa. Porque esa me hizo tantas cosas terribles que yo no quiero que se salve. Bueno, eso fue lo que le pasó a Jonás y después vamos a hablar más de eso, pero Jonás no quería predicarle porque ellos eran malos, eran crueles, los asirios eran crueles, le gustaba. Oye, una de las cosas, uno de los detalles que dicen los historiadores bíblicos sobre la maldad de los asirios es que ellos pelaban a la gente, le quitaban el cuero a la gente y lo dejaban morir desangrándose. Y tenían unas personas y la buscaban hasta en el exterior, que eran expertos quitándole la piel a los seres humanos y no permitiendo que se mueran. Yo no sé si alguno de ustedes ha sufrido alguna quemadura, pero cuando uno sufre una quemadura, hay una cosa terrible, hay un ardor terrible que embarga a uno, que uno no hay pomada, no hay nada que se lo quite, porque uno lo sufre. Yo una vez me quemé la cara, siendo un muchachoncito, porque como yo le he dicho muchas veces, yo era un niño de unción y yo no me estaba tranquilo. Mi mamá hizo unas arepitas de yuca que me encantaron y fui a buscar más y me advirtió, el aceite está caliente. Y yo fui y el aceite vino sobre mi cara. Dios tuvo tanta misericordia de mí que me dejó lo mismo feo que tenía, no me lo cambió. Doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Pero los asirios eran crueles, hermanos. Los asirios arrastraban a la gente hasta que se despedazaban. Le cortaban los dedos de los pies y de las manos. Le cortaban los brazos. Le dejaban el tronquito nada más. Cosas crueles. Era un pueblo terrible. Y en manos de esa gente fue que el pueblo de Dios cayó por causa de su pecado. Por causa del pecado. Y es importante que le prestemos atención. A veces Dios, para castigarnos, le va a permitir a verdugos así que nos castiguen. Y a veces uno no entiende determinados procesos en la vida de algunas personas, pero muchas veces Dios está pasándole causa, cobrándole la factura de su rebeldía y de su mal comportamiento conforme a lo que Dios esperaba de ellos. El pueblo judío estaba cautivo en Asiria y todo por causa de su pecado. Concluimos el domingo señalando que al igual que los judíos, hemos visto muchos casos de personas que después de Dios bendecirlo terminan como los tristes ejemplos de fracasos, pasando de lo sublime a lo ridículo, porque pecaron contra Dios, ignorando los llamados de amor y advertencia que procuraban evitarle el fracaso. Ahora, cuando yo meditaba en este pasaje bíblico, el Espíritu Santo trató conmigo y me di cuenta de que quedaba una pregunta que es la que trataré de responder hoy. ¿Qué fue lo que llevó a esta gente a fracasar de esa manera y pasar de lo sublime a lo ridículo? ¿Fue el pecado?
Ahora bien, ¿cuál fue la puerta que lo llevó al fracaso? Cuando uno ve que alguien con conocimiento de Dios, que una persona que ha tenido relación con Dios, como pasó con el pueblo judío en este momento, ellos tenían evidencia de Dios, ellos habían sido bendecidos por Dios, ellos tenían testimonios a granel de todo el bien de Dios que habían recibido. ¿Por qué pecan? ¿Por qué una gente que le ha ido bien con Dios, de repente le falla a Dios? Porque una gente que tiene años viendo el favor y la misericordia de Dios todos los días demostrándose en su vida, gente que Dios lo ha sacado del lodo cenagoso, lo limpia, lo restaura, lo levanta, le devuelve la dignidad, y ellos de repente terminan revolcándose en el lodo de donde Dios los sacó. Y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo es posible? La respuesta está aquí. Está claramente en el verso 16. Porque Dios no es injusto. Verso 15, la segunda parte del verso 15. Dios no es injusto. Dios no tiene planes con letras chiquitas para engañarnos. Dios nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Amigo, es bueno que tú sepas que Dios te ama. Él nos ama. Pero también nos va a dejar sufrir las consecuencias de nuestro error, porque hasta un día estará fluyendo la misericordia. Verso 15 dice, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y sus advertencias con las cuales los había amonestado, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Cuando el Espíritu Santo me ayudó a ver esto, yo me quedé impactado. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y entonces fueron detrás de las naciones que los rodeaban. Es decir, quisieron hacer todo lo que hacían la gente mala que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas. ¿Qué le dijo el pueblo? ¿Qué le dijo Dios al pueblo judío cuando iban a entrar a la tierra prometida? No hagan nada de lo que esa gente hacen por ahí. No hagan nada de lo que ellos practican. No adoren dioses, los dioses de ellos. No pasen a sus niños por el fuego. No breguen con brujería y hechicería. No hagan nada de lo que esa gente hace. Por eso Dios los desalojó. Y el propósito de Dios es que ellos no se mezclaran con esa gente que le servía a todos esos dioses paganos. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Lo dice, siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron detrás de las naciones que los rodeaban, respecto a las cuales el Señor le había ordenado que no hicieran como ellas. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? Por causa de la vanidad se apartaron de Dios. Se hicieron vanos, siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Uno piensa que ahí hay una redundancia y no es tal. Yo se lo voy a aclarar ahora. Pero claramente dice que esa fue la causa que los llevó a seguir, a prestarle atención, a motivarse a practicar la vida de esas naciones que Dios había rechazado desde que llegaron a la tierra prometida. La vanidad
Si usted lo busca en un diccionario, creo que mucha gente no sabe este significado de la vanidad, pero una definición básica dice que es la creencia excesiva en las habilidades propias o la atracción causada hacia los demás. Es un tipo de arrogancia, engreimiento, una expresión exagerada de la soberbia. Yo me sorprendí con esto, porque normalmente solo nos detenemos a el significado de algo vano. Algo vano es vacío, sin sustancia, pero la vanidad como tal es un paquete que se define de esta manera: gente que se cree más de lo que es, gente que se exacerba, que se sobreestima, excesiva creencia en sus habilidades o la atracción que causa. Es decir, gente que se cree que tan buenísimo, que ellos son los máximos, que no necesitan a Dios, porque esa es la problemática. Los seres humanos con mucha facilidad nos envanecemos y eso nos lleva a vivir una vida vacía. Hay gente, muchas veces yo he escuchado decir, fulano es muy plástico o fulana es muy plástica, es muy vanidosa o muy vanidoso, muy vacío y demás. Es un paquete, se cree lo máximo, se considera fuera de serie en el sentido positivo, más allá de la realidad, y entonces vive una vida vacía. El que es vano y practica la vanidad vive entretenido en cosas superfluas que no tienen sustancia, que no son valiosas, que no son determinantes. Por ejemplo, le voy a poner un caso que abunda mucho hoy: la gente que vive solamente pensando en su figura. Cuando yo era un teenager le decían Gustavnimi, una cosa así era. Es decir, una persona que se gusta a sí mismo. Y solo lo llena que tú reconozcas lo bien vestido o lo bonito, lo bonita que está. Las buenas medidas que tiene en su cuerpo. Otro por su cualidad artística. Dicen que los artistas, no hay cosa más vanidosa que un artista, dicen los que bregan con artistas. Como yo no soy manejador de artistas, yo no sé mucho de eso, pero dicen los que bregan que los artistas tienen una tendencia muy grande a la vanidad, a ser vanidosos y vanos, a practicar la vanidad y a ser vacíos, porque viven en ese mundo irreal, virtual pudiéramos decir. Pero los seres humanos en sentido general con mucha facilidad nos envanecemos en nuestros propios razonamientos y terminamos creyendo que no necesitamos a Dios, y esa es la puerta del fracaso en nuestra relación con Dios y con los demás. Por ejemplo, ahora hay mucha gente que sustenta su vanidad en el conocimiento tecnológico y en las expectativas que despierta la tecnología para ellos. Ellos entienden que no hay que pensar en que Dios nos va a ayudar, la ciencia, la tecnología. Y tú lo ves que se llenan la boca porque la nanotecnología, porque la física cuántica, porque toda esta evolución tecnológica que ha tenido el mundo nos va a llevar a un estilo de vida, etcétera, etcétera. Tanto es así que hoy casi todos los medios continuamente están hablando de tecnología, porque hay un culto al saber del ser humano, creyendo que Dios no será necesario. No tengo duda de que eso es la obra del diablo, con el permiso de nosotros, porque a nuestra carne le agrada. Dios en su palabra, a través de diferentes instrumentos, llama
la atención sobre esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, uno de los pasajes bíblicos, sobre todo a partir del verso 16, donde se habla de esto de manera específica en cuanto a la evolución, en cuanto al desarrollo de la vida del ser humano. Y en el verso 21 dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? Gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué hicieron? Se envanecieron en sus pensamientos. Hay gente que tú le vas a predicar y dicen: no, no me hable, que la religión y yo no ligamos. Porque ellos son estudiosos. Eso es para gente atrasada. Eso es para gente que no tiene conocimiento. Y tú tratas de predicarle y hablarle de Dios y ellos te bloquean. Le pasa a uno mucho en las universidades a veces, porque los que dan clase en las universidades a veces creen que ellos saben más que todo el mundo y que hay que rendirle culto al conocimiento que tienen, cuando en verdad no todos, pero hay muchos que son unos soberanos ignorantes. Pablo dice aquí en Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El que practica la vanidad se queda vacío de Dios y sus razonamientos se trastornan. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y ahí dice todas las cosas malas que hoy estamos viviendo. En los versículos 1 y 2 vemos que el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, está llamando la atención aquí de Romanos 12, por medio del apóstol, la atención de los romanos para que no vivan de acuerdo con el mundo. No se conformen al mundo. No vivan de acuerdo al mundo, dice. No se conformen al mundo. Digo pues, por la gracia que me es dada, no se conformen al mundo. No conforméis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hace un llamado vehemente a que uno no siga el patrón del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo la vanidad es regla general. Porque en el mundo la vida vana es regla general. Le voy a poner un ejemplo de estos días. Para muchísima gente ya en este país, si no va de viaje en Navidad, está en mala. Si no se va a un lugar especial después del 24, y si no se tira una foto con un muñeco de nieve y ellos con un gorrito y muchísimo abrigo, no es Navidad. Yo no he vivido Navidad. Y las redes sociales han sido un escaparate para revelar la vanidad de la gente. Hasta bebiéndose un coco de agua está la gente presumiendo. Comiendo chicharrón he visto yo gente presumiendo. ¿Y qué es eso? Vanidad, vida vana. Diferente fuera si dijera: gracias a Dios que Dios me ha provisto para comerme esta buena comida, esta sabrosa comida. Gracias, Señor, porque me das el estómago para poder digerir un buen almuerzo. Eso sería otra actitud. Pero ¿qué hace la gente? Presumir. ¿Por qué? Porque tiene una vida vana. Está tratando de crear un estado de insatisfacción en los demás, porque ellos se sienten vacíos y quieren impactar en los demás. Creen que eso es lo que le va a producir algún tipo de satisfacción y no se dan cuenta que es un círculo vicioso. Una vida llena de vanidad te va a llevar a quedarte vacío, sin sustancia, porque lo tuyo está en una virtualidad de vida que no tiene sentido ni guarda ninguna correspondencia
correspondencia con la realidad. El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está llamando la atención de los romanos para que no vivan de acuerdo con el mundo, porque eso es del mundo, una vida llena de vanidad. Solo tenemos a veces que participar de una conversación entre amigos. Los hombres, supuestamente las mujeres son las vanidosas que viven con la ropa, con los peinados, con las joyas, etcétera, llenándose con eso. Pero los hombres no tienen las mismas cosas de las mujeres porque cambian los temas, pero en el fondo es exactamente lo mismo. Usted se junta con un grupo de amigos y todo es contando sus logros. Tú ves ese carro, yo lo voy a cambiar porque ya tengo 5 años, 10 con ese. Y el que voy a comprar, ese está duro. Y todo es eso. Tú ves, estos zapatos son de piel de cocodrilo amaestrado. Una prueba de que el mundo en que vivimos es un mundo lleno de vanidad son las marcas. En nuestro mundo hay culto a las marcas. En muchos países desarrollados, las cadenas de tiendas donde incluyen todo están desapareciendo por las tiendas exclusivas de la marca tal. Y eso va con todo un sistema de vanidad, porque ese zapato lo usa fulano de tal, esa camisa la usa mengano de tal, y eso es del diseñador sutanejo de tal. Y todo gira en torno a eso. Y tú ves que la gente va buscando las cosas conforme a esa directriz. Y es una insatisfacción tremenda, porque si no tengo, óigame, hasta los niños desde que están chiquitos comienzan la campaña. Este es el juego de Disney. Cuando mis hijos estaban chicos, que estaban los juegos electrónicos subiendo, yo me recuerdo que yo quería comprarle juegos sanos a mis hijos. Y a veces yo le compraba un juego de pelota, de carrera de carro. Y venía yo muy contento, me recuerdo, creo que fue en Estados Unidos, Puerto Rico. Una vez estaba comprándole una cosa de ese. Yo creía que lo había logrado. Y vine con mi cinta para los muchachos. ¿Y por qué? ¿Cuál fue el problema? Que yo no compré lo que la televisión y el sistema había dicho que es lo que estaba de moda. Y eso sigue pasando hoy. Esa es la realidad. Si tú no le compras ahora para Navidad y Reyes a los muchachitos lo que está de moda, si no le celebra el cumpleaños con lo que está de moda, aunque tú gastes una millonada, no hay satisfacción. Es un mundo anclado en la vanidad. Y termina convirtiéndose en un mundo vacío. La vanidad, hermanos, fue lo que llevó a la primera pareja de la creación a abrirle la puerta al pecado. Muchas veces yo había dicho que el primer pecado fue la desobediencia, pero a la desobediencia le antecedió la vanidad. ¿Qué le dijo la serpiente a Adán y Eva? Específicamente a Eva en el verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. ¿Qué fue lo que le despertó la curiosidad a Eva? Seréis como Dios. Quiero dejar un par de ideas en su mente y en su corazón como aplicación de todo esto. Y es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí como prioridad para
dejar con ustedes y todos los que me pueden sintonizar a través de los medios. La vanidad es la puerta que nos lleva al fracaso espiritual. Y con el fracaso espiritual nos llevará al fracaso moral. Y así en todos los órdenes de la vida. Cuidado con la vanidad. Todas las sociedades que han fracasado, imperios que han colapsado, todo comienza con la vanidad. La vanidad domina sus pensamientos y luego se consideran a sí mismos superiores a Dios y todo el mundo para su perdición. Y si usted quiere estudiar historia, vea la historia del imperio babilónico, de los griegos, de los romanos, del imperio británico, del español, de la China durante las dinastías Qin y Yuan, el imperio ruso y por supuesto lo que está pasando con el último de los imperios, los Estados Unidos de América, a punto de sucumbir ante el nuevo imperio chino. ¿Por qué? Por la vanidad. ¿Cómo se caracteriza la sociedad norteamericana, que es la que más influye en nosotros en la República Dominicana? Sociedad de consumo. ¿Para qué consume la gente? Para presumir. Usted llega a los hogares y ya aquí estamos igual, llenos de cosas que se han comprado y no se le da uso. ¿Qué quiere la gente? Vivir sin trabajar. ¿Qué quiere la gente? Que lo mantenga el gobierno, dar un golpe de suerte y llenarme de dinero para disfrutar la vida, porque así es que se le llama. Y no hay interés en hacer lo correcto, no hay interés en sembrar para el futuro, no hay interés en construir o edificar cosas loables, cosas meritorias. Lo que estamos viendo en nuestros días con la llamada agenda progresista, que incluye ideología de género, feminismo radical y homosexualidad y muchos etcétera más, es el resultado de corazones envanecidos, corazones llenos de vanidad que se han creído sus propios razonamientos. Ya, yo no me creo lo que soy, es lo que tengo en mi cabeza. Hoy amanecí creyéndome un pollo. Denme maíz. Nos reímos, de verdad, porque eso es una locura. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Se están modificando las leyes de las naciones, cambiando constituciones para esa locura. ¿O usted no sabe que hay más de 100 supuestamente sexos reconocido por las Naciones Unidas? ¿Usted no sabe eso? ¿Usted cree que ya eso es un asunto que solamente se está debatiendo? No. Eso está implementado en las naciones más poderosas del mundo. No se sorprenda por todo lo que estamos batallando. Nosotros somos parte del remanente del mundo. La República Dominicana es parte del remanente del mundo y por eso tenemos que seguir luchando para que seamos conocidos en el mundo como el remanente que ha rechazado esa mentalidad envanecida que lleva a la destrucción y al pecado. Esa es la realidad. Esa es la realidad, esa es la lucha que estamos librando, hermanos. Humanamente, nosotros no deberíamos poder ganar. Humanamente no podríamos impedir esas cosas, humanamente hablando. Ahora, yo estoy convencido que para esta hora Dios levanta la República Dominicana como una señal de hombres y mujeres llenos de fe y compromiso con Dios. Yo no sé si tú estás entendiendo lo que estoy diciendo, que en el concierto de las naciones Dios levanta a República Dominicana para ser una señal de Dios para el mundo.
Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pablo está diciendo en Romanos 1, esa gente, esos imperios, la humanidad ha colapsado por causa del envanecimiento y haberse convertido en vano, y Dios lo suelta, igualito que en Segunda de Reyes 17, igualito que en el año 735 antes de Cristo, cuando Pablo escribió a los romanos, era el siglo primero de nuestra era. Segundo libro de Reyes 17, cuando leímos 735 antes de Cristo. Pablo escribe a los romanos alrededor del año 65, quizás un poquito más después de Cristo. Estamos hablando de un tiempo de casi 800 años entre una escritura y otra. Ahora dígame si eso no tiene relevancia en el siglo XXI. Es el mismo problema. Es el mismo problema potencializado con la maldad acumulada. Es la misma realidad. Por eso la gente, si quiere encontrarle respuesta a los problemas de la humanidad, venga la palabra de Dios, que aquí hace rato que se dijo lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo no sé si aquí hay gente que entiende lo que estoy diciendo. No hay que seguir buscando y dando vueltas por ahí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hace poco a nadie se le habría ocurrido que en el siglo XXI las personas civilizadas quisieran matar a los niños no nacidos en el vientre de las madres y proteger y cuidar a los animales más que a los niños. ¿Estamos cuidando más a los animales que a los niños ahora? Cuidan con ese perro. A un tipo, porque le dio una patada a un perro, por poco lo crucifican los otros días. Pero alguien viene y dice, me saqué 3 muchachos, lo maté con 3 meses o 6 meses en mi barriga, busqué un carnicero que le arrancó los dedos, los piecitos, la cabeza, los ojos, y la llevan como heroína porque ejerció su derecho. Ajá. Envanecieron, se llenaron de vanidad y se hicieron vanos y Dios los soltó. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Eso lo vemos en todo el mundo. Pablo en estos versos utiliza varias expresiones que yo quiero terminar con ellas, porque revela lo firme y lo fuerte que hay que ser con estas cosas. Romanos 1:24 dice, por lo cual, porque se envanecieron y se hicieron vanos, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En el verso 26 usa otra expresión, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. El verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿A dónde te lleva la vanidad? ¿A dónde lleva la vanidad y la vida vana a la gente? Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios los entregó a mente reprobada. ¿Usted está entendiendo? Ahí no hay medias tintas. Ahí no está hablando cositas tenues o livianas. Dice que los que se envanecen, los que se llenan de vanidad, caen en lo peor. En el mayor nivel de degradación que la gente, que el ser humano puede caer. La vanidad lleva a la gente
a lo peor que le puede pasar. Y te lo he demostrado a lo largo de 3000 años de historia bíblica. No es algo accidental, es algo recurrente. Y Dios siempre tiene la misma reacción, lo suelta. ¿Qué hizo en tiempos de los asirios? Dios soltó a su pueblo en manos de los asirios, lo soltó. Y los crueles asirios acabaron con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque se envanecieron, se llenaron de vanidad e hicieron todo lo que Dios le dijo que no hicieran. Porque la vanidad te lleva a eso, a provocar. Lo dice en el segundo libro de Reyes 17, dice Dios, provocándome. Cuando tú estás de vanidoso, cuando tú estás sumergido en la vida vana, tú estás provocando a Dios. Y no provocando la bondad de Dios, provocando la ira de Dios sobre ti. Esto es serio, hermanos. Y por eso esto me llamó atención. Porque esto es todo lo contrario, la vanidad y todas sus consecuencias, es todo lo contrario a lo que el Evangelio de Cristo nos instruye. Lucas 9 dice, verso 34, hablando de los discípulos que venían ahí discutiendo, dice, mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que me recibe a mí no me recibe a mí mismo sino el que me envió. En otras palabras, no bulto. Sencillez. Sencillez. En la parábola del fariseo y el publicano, el mismo Jesús dice en el 18:14, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Aleluya. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Déjeme decirle, eso hay que aplicárselo a muchos convertidos. Y muchos que están en los púlpitos. Yo no me quiero desviar, pero eso es terrible y eso está haciendo mucho daño porque el mundo se ha metido en la iglesia con ese tipo de cosas. Porque como el mundo lo practica y todo el mundo lo aprueba, los cristianos creen que también eso es bueno para nosotros aquí y que nosotros lo podemos practicar. Y eso es un error. Yo he conocido problemas y yo he estado en eventos que se forman problemas porque el pastor o el reverendo o el patriarca tal llegó y no le guardaron una silla adelante. Gente vanidosa que están vacíos. ¿Por qué? ¿Y qué importa que yo me siente atrás o me siente delante? ¿Qué importa si me reverencian o no me reverencian? Al que tienen que reverenciar es al Rey de Reyes y Señor de los cielos y Señor de señores, el que es bendito, grande y poderoso por los siglos de los siglos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Wow. Todo el que trabaja en algún ministerio en esta iglesia, léaseme Filipenses 2, verso 3, y apréndaselo de memoria. Si te dicen, wow, qué gran servicio tú estás haciendo en la obra de Dios, yo
Usted no tiene que estárselo diciendo, simplemente aplíqueselo. Yo no hago nada, ni por contienda, ni por vanagloria. Todo lo que yo hago es para traerle gloria a Jehová. Aleluya. Todo lo que yo hago es para traerle gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en definitiva Dios no trabaja con vanidosos, sino con gente humilde de corazón. Salmo 138, 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo le sube lo vidrio, diría un dominicano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La vanidad es la puerta al fracaso. Comenzando con el fracaso espiritual. Sea sencillo, sea humilde. En el mundo eso no vende. En el mundo no te reconocen por eso. Pero qué bueno cuando Dios te reconoce por tu testimonio, por tu sencillez. Mire, si yo me pongo a contarle de eso, amanecemos aquí y no lo voy a hacer. Pero vale la pena, hermanos. No les voy a decir que a veces uno se siente mal, porque cuando tú estás fuera del sistema, el sistema trata de avergonzarte. Cuando tú estás actuando contrario a lo que dice el sistema trata de hacerte sentir despreciable. Pero qué bueno que cuando el sistema te desprecia, el Espíritu de Dios de repente, oh, gloria a Dios, crea las condiciones y tu nombre es levantado delante de todo el mundo como evidencia de que tú eres un hombre o una mujer que le sirve al Señor. ¡Aleluya! Ciérrele la puerta a la vanidad, hermanos. Si usted no tiene cuarto para comprar lechón, ¿cómo apoyo? Hay que vivir. Óigame, yo he visto gente que en un momento han estado en el máximo nivel de opulencia y por una razón u otra después no está. Y lo que los mata, lo que los atribula, es que no pueden exhibir lo que exhibían antes. A veces tienen comida, a veces tienen los medios, pero no como lo tenían antes. Y eso los mata, eso los enferma del corazón. Eso los hace sentir infelices y hasta se dan un tiro porque no pueden soportar eso. Mentira del diablo. Filipenses 4:10 creo que dice: he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en escasez. He aprendido a vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Yo estoy bien con mucho y estoy bien con poco. Como quiera, con mucho o con poco, la gloria sea para Dios. Aleluya. Porque al final lo que queremos es llegar al cielo. Al final queremos llegar a las bodas del Cordero. Al final queremos que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que vale. Y que venga un ángel y me ponga una piedrecita en mi corona. Eso por ser humilde. Eso por ser sencillo. Eso por hacer lo que yo te mandé a hacer. Aleluya. Yo sueño con las bodas del Cordero. Aleluya. Yo sueño con ese espectáculo que se va a dar en el cielo. Y yo no voy a dejar que nada de esta tierra, hermano, no deje que nada de esta tierra le haga perder su galardón.
Sacrifique los deseos de la carne, sacrifique las tentaciones del diablo y enfóquese en llegar a la meta. Amigo, yo sé que lo que te he dicho es fuerte para uno que ha vivido toda su vida en el sistema de pecado, pero te voy a decir algo y con esto termino. Qué feliz se vive viviendo a la manera que Dios nos manda vivir. Qué feliz se vive cuando tu felicidad no depende de lo que opine fulano ni mengano, de lo que vea o no vea el otro sutanejo. Qué feliz se vive. Aleluya. Qué feliz se vive. Se vive libre de ansiedad. Libre de todas esas tribulaciones que la gente está viviendo. Si la gente supiera lo bien que se vive como Cristo Jesús ha conquistado la vida para nosotros, la iglesia estuviera rebosante. Porque con Cristo se vive mejor. ¿Cuántos lo creen? Con Cristo se vive mejor. Amigo, conviértete a Cristo antes que sea demasiado tarde. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.